Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo, solución, y decimos que vamos a crear una solución, una aplicación de Windows, y le damos el nombre de agenda. Le damos crear. Listo. Venimos a la parte de diseño. Vamos a ampliar un poco más este formulario porque lo vamos a hacer contenedor, y vamos a la parte de estilo de ventana, y en estilo de ventana hay una propiedad que dice si es un contenedor MDI, le damos que por defecto aparece en falso, le vamos a poner en verdadero. Listo, en este momento cambia la estructura del formulario. Después de esto vamos a ir a los componentes de Windows y vamos a traernos un menú strip y lo arrastramos. Listo. Después de esto vamos a darle nuestras opciones. Entonces podemos decir que sea nuevo contacto, que sea actualizar, buscar, que sea actualizar, que sea eliminar. Listo. Con esto ya tenemos un formulario que es capaz de darnos las posibilidades de esta manera: nuevo, buscar, actualizar, eliminar. Bueno, ahora vamos a crear los formularios que nos permitan hacer esta gestión de nuevo, de buscar, de actualizar y de eliminar. Entonces vamos a decir vamos a proyecto, agregar nuevo elemento, y vamos a decir que necesitamos de fichar de una aplicación de Windows un formulario. Entonces le decimos que este primer formulario que vamos a tener se llame nuevo.csv y le damos crear. En este momento tenemos este formulario que está aquí. Vamos a crear un formulario tal vez de este tamaño, puede ser. Bueno, vamos a ver nuestras herramientas, y pues obviamente necesitarán unos controles los cuadros de texto, textbox, y unos labels. Listo. Copiamos, pegamos. Serían nombre, dirección, teléfono, email, y por último vamos a decir que una fecha de nacimiento.
Entonces, para esa fecha de nacimiento vamos a utilizar otro control. Ese control estará por acá. Sería un data time picker. Listo, sería este control podría ser, y aquí solamente sería a los labels en la propiedad text de los labels, propiedad text, y le diríamos nombre, dirección, teléfono, email y fecha de nacimiento. Listo. Por ahí tenemos, perdón, por aquí tenemos el formulario, y a este formulario en la parte de la fuente vamos a tener que cambiarle algunas cosas, y esas algunas cosas serían lo siguiente. Tendríamos que hablar de que el constructor ya no puede ser público, lo vamos a hacer privado. Bueno, entonces vamos a crear una variable de tipo privada, private static, cuya objeto pertenece a la misma clase, la clase nuevo, que es este mismo formulario, y lo vamos a llamar frm instancia. Listo, y le asignamos el valor de nulo por defecto. Luego, como este es privado, vamos a tener que crear un método que nos permita saber si está privada, si está en nula o en verdadera, para poder crear la instancia de este otro objeto. Entonces vamos a decir public static el nombre del dicho formulario nuevo, la misma clase, instancia. Y empezamos a trabajar. Decimos si frm instancia punto, perdón, igual a nulo, o frm instancia punto if disposed igual a verdadero, entonces podemos crear una nueva instancia, frm instance es igual a new nuevo, que es obviamente nuestro formulario. Eso en el caso de que sea verdad. Luego retornamos que la instancia frm instancia punto bring to from y retornamos la instancia. Retornamos return frm instancia. Con esto estamos retornando la instancia del formulario, si ya está abierto, si no está abierto. Si está abierto, pues obviamente va a retornar un verdadero. Si está en falso o en nulo,
es porque el formulario todavía no se ha creado, esa clase de formulario no existe todavía no está listo, y por lo tanto se puede abrir una nueva instancia de este. Hasta allí está la parte de nuestro diseño del formulario y lo que le permitirá que se abra una sola vez una instancia de ese formulario. Pero tenemos que tomar también el formulario principal, el main for, este main for, y irnos a la parte de diseño. Vamos a decir, dándole doble clic, que cuando le hagan clic en esta opción de nuevo, pues él llame a ese formulario y lo abra. Para eso vamos a decir, vamos a crear un nuevo, que es el tipo del formulario, la clase de ese formulario. Podemos llamarle frm y decir que es igual a nulo. De esta forma lo estamos inicializando también en nulo. Le decimos que frm es igual a lo que retorne nuevo instancia. Recuerden que este es el método que nos va a retornar si está abierto o no. Y luego decimos que frm.mdi parent igual a este objeto. Para eso utilizamos la palabra reservada teach, este objeto. Y luego decimos frm.windows_state, Windows estado, el estado de la ventana, es igual a for, vamos a tomar for window state, vamos a tomar un estado de una ventana y por eso llamamos a for window state punto normal. Vamos a decir que el formulario se va a abrir de manera normal, es decir, no minimizado, no maximizado, sino normal. Listo. Luego decimos que la posición inicial de ese formulario la podemos dejar de forma manual. Entonces, si lo otro era el estado de la ventana, el formulario como se va a abrir, esta es la posición donde lo queremos crear. Entonces, en este caso vamos a decir que frm.startPosition, que es la posición inicial, es igual a un for no for Windows State, sino for startPosition, for start, a ver por qué no me sale el ayudante, diremos for startPosition, por aquí debe estar, startPosition punto manual. De esta manera siempre se va a abrir el formulario en el sitio inicial. Y luego vamos a decir que frm.show, aquí no se puede utilizar el show dialog, solo el show, pues porque es un formulario hijo el que estamos abriendo, es un hijo de main for. Main for, como es el contenedor, es el formulario padre de este tipo de formularios que se van a abrir dentro de él. Entonces, de esta manera vamos a probarlo. Entonces probamos que cuando le damos a nuevo se abre una sola instancia. Mire usted que si volvemos a dar al botón de nuevo no se abren ni dos ni tres instancias del formulario, solo una instancia de este formulario. Con este código podemos hacer que nuestro formulario se abra una sola vez, no varias veces dentro de nuestro MDI. Ahí está. Y lo mismo deberemos hacer con los otros formularios, con el formulario buscar, con el formulario actualizar y con el formulario eliminar. Eso mismo tenemos que hacer con los otros formularios, pero pues ya conociendo el código será mucho más fácil. Bueno, ahora vamos a agregar nuestros otros formularios. Entonces vamos a a proyecto, agregar
nuevo elemento y volvemos a crear char, aplicación de Windows Form, formulario, y vamos a decir que este será el formulario buscar. Le damos crear y vamos a copiar algo de nuestro código ya existente, pues para no redigitar tantas cosas y hacerlo más rápido. Entonces venimos aquí, ya saben, esto crea la variable. En este caso vamos a crear una variable tipo buscar, llamada también frm instancia, no tendría ningún problema. Igual podemos hacer con la instancia como tal. Lo único que cambiará será el nombre. Es más, buscar, aquí está, buscar instancia, y nos vamos a ir al diseño. También tenemos que cambiar aquí, que ya no será nuevo sino buscar. Buscar, listo. Vamos a irnos ahora sí al diseño. En el diseño, pues un formulario buscar podría contener fácilmente, miremos nuestras herramientas. Podríamos decir que va a tener un label, un testbox, un botón, ¿por qué no? Un botón, hagámoslo un poco más grande. Y también va a tener un data grid view para que nos muestre los resultados de la búsqueda. Vamos a darlo aquí en data, este está en data, y le decimos data grid view. Listo, aquí lo tenemos. De esta forma tenemos nuestro formulario buscar. Vamos a decir que el label, pues cambiemos aquí las propiedades de este label. Vamos a irnos a la propiedad text de ese label, le decimos un nombre, porque obviamente las búsquedas se realizarán por nombre, y a este cuadro de texto le podemos llamar txt nombre, el nombre de la propiedad de nombre, digámosle que sea txt nombre. Listo. Y al botón btn buscar, y pongámosle en la propiedad texto del botón pues el indicativo de que va a buscar con él. Le damos el data grid view, ponemos así, lo dejamos aquí y vamos a ir al formulario principal, y en la parte de diseño, para hacerlo más fácil, le damos clic a buscar y vamos a nuevamente a copiar el código que ya teníamos para abrir el formulario nuevo, y lo que vamos a decir es, mire, ya no es un nuevo lo que vamos a crear, sino un objeto buscar que puede recibir el mismo tipo porque son variables locales, y vamos a decir buscar instancia y listo. Ya con esto vamos a generar que nos abra los dos formularios. Entonces si decimos nuevo, nos
a ver la parte de nuevo. Si decimos buscar, nos abre el formulario de búsqueda, que por ahora son nada más que formularios, la interfaz y nada más. Igual tendríamos que dar con actualizar y con eliminar.